Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy, porque el tema que vamos a tratar es simplemente de esos que nos encantan. Y es que a quien no le gusta un poquito de chisme jugoso, sobre todo cuando se trata de nuestras parejas favoritas del mundo de las telenovelas y el espectáculo turco. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Serkan Ayolu y Özge Gürel. Sí, la pareja que nos roba suspiros. ¿Y qué es lo que vamos a descubrir? Bueno, el título lo dice todo: Serkan Ayolu en la casa de Özge Gürel. ¿Qué está pasando? Descúbrelo. Así que prepárense porque les voy a contar todo lo que he investigado y las pistas que he encontrado sobre esta pareja tan querida, y por qué esa frase es tan relevante. Antes de comenzar, un pequeño favor: si aún no son parte de esta familia, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de los chismecitos, análisis y novedades que compartimos aquí. No se van a arrepentir. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo. Además, en mi canal encontrarán más análisis de sus parejas turcas favoritas, noticias sobre sus proyectos, y por supuesto mucho más chismecito. Bien, ahora sí. Empecemos con lo que realmente importa: Serkan Ayolu y Özge Gürel. Para los que no los conocen, Serkan es un actor turco guapísimo y talentosísimo, conocido por su papel en Amar es Primavera, que seguro a muchos les robó el corazón. Özge, su esposa, es una actriz increíblemente talentosa, también turca, y la conocimos en esa misma telenovela, donde precisamente se enamoraron y nos regalaron una historia de amor que trascendió la pantalla. ¡Qué romántico! Para los que no recuerdan, o para los que son nuevos en el mundo turco, Amar es Primavera fue un éxito rotundo. La trama nos enganchó desde el primer capítulo. La química entre Serkan y Özge era palpable, y el amor que transmitían nos hacía soñar. Y bueno, como suele pasar, el amor de la ficción se convirtió en realidad, y vaya que nos pusimos felices. Todos los que seguimos la telenovela, soñábamos con que esa magia que veíamos en pantalla, se materializara en la vida real. Y vaya que lo logramos. La historia de Amar es Primavera nos relataba la historia de Ayaz, interpretado por Serkan, un arquitecto carismático y encantador, y Öykü, interpretada por Özge, una joven diseñadora de moda soñadora y talentosa. La telenovela nos mostraba el camino de estos personajes, desde su encuentro, hasta su posterior enamoramiento y las dificultades que enfrentaron para estar juntos. Las intrigas, los malentendidos, los celos, las presiones familiares, todo esto hizo que la trama fuera adictiva y que el público se involucrara emocionalmente con la historia. Pero lo que realmente hizo que la telenovela fuera un éxito, fue la química innegable entre Serkan y Özge. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la complicidad que irradiaban, hacían que el público creyera en su amor. Era evidente que la conexión entre ellos iba más allá de la actuación. Y por supuesto, la historia de amor de Öykü y Ayaz nos robó el corazón a todos, y nos hizo suspirar con cada gesto romántico, con cada mirada, con cada momento especial que compartían. Después de Amar es Primavera, la pareja siguió protagonizando varios proyectos individuales, pero siempre mantuvieron su relación en privado. Era obvio que estaban enamorados, pero eran muy discretos con su vida personal, y eso es algo que siempre he admirado. Supongo que querían proteger su amor, y no es mala idea. A veces la exposición mediática puede ser abrumadora y puede afectar la intimidad de una relación. Ellos inteligentemente decidieron proteger lo suyo y mantener su amor alejado de los reflectores, al menos en la medida de lo posible. La primera gran noticia para los fans fue la noticia de su compromiso. Un momento que todos celebramos. Fue un momento de gran alegría para todos los que los seguimos y admiramos. Ver que su amor había trascendido la pantalla y que se proyectaba hacia el futuro, nos llenó de felicidad. Era la confirmación de que su historia de amor era real, y que estaban dispuestos a construir una vida juntos. La boda finalmente llegó y fue mágica. Una ceremonia preciosa con el mar de fondo, con la familia y amigos celebrando. Dieron el sí acepto de una manera que solo ellos saben. La boda fue un evento íntimo y especial, que compartieron con sus seres queridos. A pesar de su discreción, nos regalaron algunas imágenes de ese día especial, y pudimos ser testigos de la felicidad que los embargaba. La emoción en sus rostros, la alegría de sus amigos y familiares, y la belleza del entorno, hicieron que la boda fuera inolvidable. ¿Pero por qué el título de este vídeo? Porque Serkan Ayolu en la casa de Özge Gürel. ¿Qué está pasando? Descúbrelo.
La verdad es que aunque han sido muy discretos con su vida personal, y eso es algo que respeto mucho, la pareja no es ajena a los medios y a los rumores. Y claro, la curiosidad es inevitable. La curiosidad es un sentimiento natural, especialmente cuando se trata de personas que admiramos y que nos inspiran. Queremos saber cómo son, qué hacen, cómo viven. En el caso de las celebridades, la curiosidad se intensifica, ya que a menudo son objeto de atención y especulación. Por mucho tiempo, las redes sociales y los medios han especulado sobre diferentes aspectos de su relación. Una de las preguntas más frecuentes es: ¿dónde viven? ¿Cómo es su vida cotidiana? Y claro, ¿qué están haciendo en este momento? Es natural que el público se pregunte sobre la vida privada de sus ídolos. Queremos saber cómo es su día a día, cómo viven sus relaciones, qué hacen en su tiempo libre. La curiosidad es un motor importante de la interacción social, y nos permite conectar con los demás y aprender sobre diferentes realidades. Ahora, vamos a analizar lo que sabemos. Primero que nada, sabemos que tienen casa, por lo que nos imaginamos que viven juntos. Pero, ¿dónde está ubicada? Si revisamos sus redes sociales, que es donde usualmente encontramos las pistas más fiables, hemos podido observar que a menudo comparten fotos y vídeos desde lo que parece ser su hogar. En esas fotos podemos ver algunos detalles de la decoración, el estilo, y el ambiente que se respira en su casa. Por ejemplo, es una casa con mucha luz natural, con espacios amplios y decorada con un estilo moderno y elegante. Vemos que tienen un jardín, donde se relajan y disfrutan del sol. Se nota que han puesto mucho amor y dedicación en crear un hogar que refleje su personalidad y que les proporcione confort y bienestar. Otro detalle importante que hemos podido observar es que a menudo, Serkan se encuentra en la casa de Özge. Publican fotos juntos, vídeos. Ya saben, lo normal. Y de ahí que viene la frase del título, porque, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué ocurre? Esta observación, que parece sencilla, es el punto de partida para nuestra investigación. La frecuencia con la que comparten momentos en la casa de Özge nos lleva a preguntarnos sobre la dinámica de su relación, sobre cómo organizan su tiempo, y sobre cómo conviven en el día a día. Lo que yo he descubierto tras investigar un poco, es que más allá de la especulación, de la vida personal, de lo que digan los rumores, esta pareja parece estar disfrutando al máximo de su amor. Se les ve felices, compenetrados, y eso es lo que realmente importa. La felicidad es el objetivo final de cualquier relación. Y al verlos juntos irradiando alegría y armonía, no podemos evitar sentirnos felices por ellos. Por supuesto, no podemos saber con certeza qué ocurre dentro de esas paredes. Pero basándonos en lo que vemos en sus redes sociales y en lo que conocemos de ellos como pareja, podemos asumir algunas cosas. Primero, que están disfrutando de su vida en pareja, consolidando su amor, y construyendo su futuro juntos. La vida en pareja es un camino de aprendizaje y crecimiento continuo. Cada día es una nueva oportunidad para conocerse, para apoyarse, y para fortalecer los lazos que los unen. Verlos juntos construyendo su futuro, es una muestra de su compromiso y de su amor incondicional. Segundo, que son personas muy trabajadoras y que aunque cuidan mucho su privacidad, no dejan de lado sus carreras profesionales. La dedicación al trabajo es una cualidad admirable. Serkan y Özge son dos profesionales talentosos y exitosos, que han sabido combinar su vida personal con sus compromisos laborales. Su éxito profesional es el resultado de su esfuerzo, de su dedicación y de su pasión por lo que hacen. Tercero, que tienen una relación basada en el respeto, la admiración y el cariño. Y eso, amigos, es lo más importante. El respeto, la admiración y el cariño son los pilares fundamentales de cualquier relación saludable. Cuando existe respeto mutuo, se valoran las diferencias individuales, y se acepta a la otra persona tal como es. La admiración es la chispa que mantiene viva la pasión y el interés en la pareja. Y el cariño es el sentimiento que nutre la conexión emocional y que fortalece los lazos que los unen. Una de las cosas que más me gusta de esta pareja es la naturalidad con la que se muestran. No tienen que estar posando todo el tiempo. Se muestran tal cual son, con sus imperfecciones y con sus momentos de felicidad, y eso es algo que los hace mucho más cercanos y queridos por el público. La autenticidad es un valor que se aprecia cada vez más en el mundo actual. Ser uno mismo sin máscaras ni pretensiones, es una cualidad que nos hace más humanos y que nos permite conectar con los demás de una manera más profunda. Aunque no suelen compartir detalles íntimos de su vida,
podemos inferir que son muy felices y disfrutan de su privacidad y de los momentos que pasan juntos. Es lógico que cada uno tenga su espacio, pero que estén en la casa de uno o de otro, no es más que una demostración de amor. Quizá están compartiendo tiempo juntos, o uno está apoyando al otro en algún proyecto. Hay 1000 escenarios posibles. El amor se manifiesta de muchas maneras. A veces se expresa con palabras, con gestos, con detalles, con la compañía, con el apoyo incondicional. Cada pareja tiene su propia forma de expresar su amor, y lo importante es que esa expresión sea sincera y auténtica. Además, como ya dije, aunque han sido discretos con su vida personal, no se han escondido. De hecho, a menudo comparten fotos y vídeos en sus redes sociales, donde podemos ver destellos de su día a día. Las redes sociales son una herramienta de comunicación muy útil. Nos permiten compartir momentos especiales con nuestros seres queridos, y también nos permiten conocer a personas con las que compartimos intereses y pasiones. Serkan y Özge han sabido utilizar las redes sociales de manera inteligente, para mostrar un poco de su vida, sin exponerla en exceso. También es importante destacar que ambos tienen proyectos profesionales en marcha. Esto nos indica que siguen activos en el mundo de la actuación y que continúan construyendo sus carreras de forma individual. Esto demuestra que no solo tienen un amor que compartir, sino también el apoyo mutuo en sus carreras profesionales. La compatibilidad en el trabajo y en la vida personal es una cualidad muy valiosa. Poder compartir proyectos, sueños y metas con la persona que amas, es un privilegio que fortalece la relación y que impulsa el crecimiento individual y colectivo. En definitiva, la frase Serkan Ayolu en la casa de Özge Gürel no es más que un pequeño recordatorio de que esta pareja existe, de que su amor perdura, y de que siguen juntos como el primer día. Aunque no sepamos exactamente qué están haciendo, lo que sí sabemos es que se aman, se apoyan y se respetan. La vida es un misterio, y cada día es una nueva aventura. No siempre tenemos todas las respuestas, pero lo importante es disfrutar del camino y valorar las personas que nos acompañan. Así que, después de toda esta investigación, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo que ya sabíamos, están enamorados y son felices. La felicidad es contagiosa. Ver a una pareja feliz, nos inspira y nos motiva a buscar la felicidad en nuestras propias vidas. Y ahora hablemos un poco más sobre Serkan y Özge, y su vida fuera de las pantallas. Como mencioné antes, ambos son profesionales talentosos y exitosos, pero también son personas con intereses y aficiones. ¿Qué hacen en su tiempo libre? ¿Cómo disfrutan de su vida cotidiana? Si observamos sus redes sociales, podemos ver que les gusta viajar. Han compartido fotos y vídeos de sus viajes a diferentes lugares, tanto dentro como fuera de Turquía. Les gusta explorar nuevos destinos, conocer nuevas culturas y disfrutar de la naturaleza. Viajar es una forma de abrir la mente, de aprender y de experimentar nuevas sensaciones. También podemos ver que les gusta pasar tiempo con sus amigos y familiares. Son personas muy sociables, que valoran las relaciones personales y que disfrutan de la compañía de sus seres queridos. La amistad y la familia son pilares fundamentales en la vida de cualquier persona. Además, ambos son amantes de los animales. Han compartido fotos y vídeos de sus mascotas, y se nota que les dedican mucho cariño y atención. Los animales son seres especiales, que nos brindan amor incondicional y que nos hacen sentir más felices. En cuanto a sus proyectos profesionales, ambos siguen trabajando en la industria del entretenimiento. Serkan ha participado en varias series y películas, y ha demostrado su versatilidad como actor. Özge también ha continuado trabajando en diferentes proyectos, y ha demostrado su talento y su capacidad para interpretar diferentes personajes. Es importante destacar que ambos se apoyan mutuamente en sus carreras profesionales. Se animan a crecer y a desarrollarse como artistas, y se brindan apoyo y consejo. El apoyo mutuo es fundamental en cualquier relación. En cuanto a la frase Serkan Ayolu en la casa de Özge Gürel, podemos interpretarla de diferentes maneras. Puede ser una simple observación de que están pasando tiempo juntos, o puede ser una metáfora de su relación, que está construida sobre la base del amor, el respeto y la confianza. En cualquier caso, lo importante es que esta pareja sigue unida, y que su amor sigue floreciendo. Nos demuestran que es posible construir una relación duradera y feliz, basada en la comunicación, el apoyo mutuo y el respeto. Y ahora, mis queridos, quiero agradecerles por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado tanto como yo.
Es un placer para mí compartir con ustedes mi pasión por el mundo de las telenovelas turcas y, en especial, por esta maravillosa pareja. Quiero reiterarles la importancia de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que publico. Encontrarán análisis, noticias, chismecitos y muchas sorpresas más. Los invito a dejar sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les gusta de Serkan y Özge? ¿Cuál es su momento favorito de ellos? Cuéntenme todo en los comentarios. Sus opiniones son muy valiosas para mí, y me ayudan a seguir creando contenido que les guste. También los invito a darle me gusta a este vídeo si les gustó, y a compartirlo con sus amigos. De esta manera, me ayudan a llegar a más personas y a seguir creciendo en esta comunidad. Y antes de despedirnos, quiero enviarles un abrazo gigante. Les deseo lo mejor, y les agradezco por su apoyo y cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.